ダメだこりゃ。壊滅だよ。Existe un refrán japonés muy famoso que dice Nana korobi ya oki. La traducción sería algo así como si te caes 7 veces, levántate 8. Esta podría ser una historia de esas, pero incluso varios años después de haber estado en una de las zonas más afectadas por el tsunami de 2011, Minami Sanriku sigue siendo una ciudad fantasma. Esta es una historia de cómo el hombre busca vencer a la naturaleza y cómo un pueblo busca convivir con la amenaza permanente que proviene desde el mar. Esta es la historia también de una escuela que fue arrasada por el mar, dejando a 80 familias heridas para siempre. Familias que todavía siguen luchando por justicia. Esta es la historia de los que quedan después del tsunami. Septiembre de 2018, ya pasaron casi 5 años y esta es la primera vez que le dedico unas horas a ordenar recuerdos, fotos, videos para contar un poco de lo que viví durante unas horas en una de las zonas de la catástrofe. Yo nunca había estado en una. Junto a un grupo de Nikkei, de descendientes de japoneses de Latinoamérica, estuve invitado por el gobierno de Japón y fuimos a la prefectura de Miyagi, en el norte de Tokio, para justamente conocer un poco lo que estaba haciendo el gobierno de Japón en las tareas de recuperación de la zona afectada por el tsunami de 2011. Como siempre, lejos de las multitudes, del tren bala y de quizás las zonas más cosmopolitas y turísticas de Japón, llegamos a una ciudad que alguna vez supo tener 20.000 habitantes. Hoy, Minami Sanriku, que es el nombre de esta ciudad, es una ciudad fantasma. Como todos saben, el 11 de marzo de 2011 fue una fecha que quedó marcada a fuego por toda la población en Japón. Un terremoto devastador sacudió este país y las olas gigantes arrasaron con el 95% de esta ciudad. No quedó nada. Se calcula que unas 1.200 personas murieron por el daño que provocó el tsunami y los daños materiales fueron de varios miles de millones de dólares. Claramente la pregunta que todos tuvimos fue, ¿se puede recuperar una ciudad de esto? Partimos al norte sin saber muy bien con qué nos encontraríamos. El camino fue bastante tranquilo, las autopistas hoy se ven relucientes, quizás llama mucho la atención, porque no había nada de tráfico vehicular. No había nadie. A los pocos minutos encontramos la respuesta. Minami Sanriku no es una ciudad, es casi un nombre en un mapa, pero no es una ciudad como cualquiera puede conocerlo. De hecho, están construyendo un muro de contención para evitar que una nueva ola invada a este pequeño valle entre montañas. Pero el miedo es muy grande y la verdad es que nadie se quedó a esperar. Es por eso que los datos censales demuestran que cada vez hay menos personas en Minami Sanriku. El último dato indica que quedan solamente 11.000 personas. La mitad del pueblo se ha ido hacia otras localidades, dejándolo todo. Las grandes murallas hacia el mar son una gran contradicción para un pueblo que vivía del mar. Ya los escombros fueron removidos y las calles hoy lucen impecables. Pero no hay mucho más. La ciudad es un gigantesco desierto. La estación de trenes de hecho nunca se reconstruyó y se reemplazó todo por un servicio de autobuses. No hace falta más, la verdad es que no queda nadie. Destaca así en el lugar una tienda de conveniencia de esas que abundan en Japón y que se construyen por todos lados en pocos días. Sobre el horizonte se aprecia un edificio con una estructura metálica y de color rojo. Se trata de uno de los pocos edificios que logró mantenerse en pie.
sigue ahí como testigo de lo que puede provocar la naturaleza. Algunas personas optaron por dejar algunas grullas de origami deseando lo mejor para las almas de las personas que murieron. Llama mucho la atención porque es un recuerdo similar a lo que se puede ver hoy en día en Hiroshima. En las zonas cercanas al epicentro de la catástrofe uno toma la dimensión del drama humano. Cientos de miles de casas prefabricadas siguen siendo utilizadas por las personas que alguna vez fueron evacuadas. Muchos de ellos optaron por quedarse ahí, principalmente porque entablaron amistades con sus vecinos y formaron en definitiva su comunidad en la hora más oscura. Separarse hubiese sido un nuevo drama humano. En definitiva, ellos que supieron alguna vez perderlo todo, también necesitaban contención. En el momento que uno se aleja, algunos de los carteles de tránsito recuerdan una vez más el drama de la catástrofe. Hasta aquí llegó el tsunami de 2011, dicen. Si te caes 7 veces, levántate 8. Los japoneses y toda una filosofía ante la vida. Lo que no sabíamos es que estábamos por presenciar en unos pocos minutos una de las historias más tristes de la zona. Se trata de un lugar donde 70 chicos y 10 docentes perdieron la vida. Un lugar que generó todo un debate político e incluso judicial. Porque en la escuela de Okawa todo salió mal. Porque esas personas podrían haberse salvado.